Buenas tardes, amados hermanos y amigos, especialmente mi amada Iglesia Adventista del Shaddai. Un cariñoso saludo para ustedes y para todos los amigos que escuchen a través de esta grabación este mensaje. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. En esta tarde de día miércoles, día de oración y testimonio, vamos a reflexionar en una porción de la palabra de Dios como un tema introductorio a lo que será una semana memorable que estamos próximos a comenzar a vivir. Me refiero a la Semana Santa. Para nosotros los creyentes, los cristianos y específicamente la Iglesia Adventista, Semana Santa tiene un significado infinito, porque en esa semana sucedieron hechos de tal significado, de tal trascendencia, de tal profundidad, que solamente los amados de Dios, guiados por el Espíritu Santo a nivel de nuestro sentido, mente, podemos comprender la enormidad de significado que tuvieron los hechos que como cristianos recordamos que sucedieron en Semana Santa. Mis hermanos, tan importante es la Semana Santa que por lo menos los 4 evangelios, la mayor parte de sus escritos lo dedican a narrar y a contar los hechos que sucedieron en esta última semana de vida antes de que nuestro Señor Jesucristo entregara su vida por la humanidad, por todos nosotros. Varios de ellos, como Mateo, Marcos y Lucas, un tercio aproximadamente de sus escritos se refieren únicamente a los hechos acaecidos en Semana Santa. Sin embargo, hay eruditos que dicen que hay otro tercio de los escritos de estos hombres que Dios usó para escribir el mensaje que era necesario que quedara escrito para la postrimería del pueblo de Dios. Un tercio habla también de la preparación de Cristo a los discípulos para lo que tenía que consumarse en la última semana de vida antes que le entregara su vida como el Cordero de Dios, que tenía que quitar el pecado del mundo. En el caso de Juan, él dedica simplemente el 50% de sus escritos a hablarnos de los hechos que sucedieron en la vida de Cristo en su última semana de vida antes de morir por nosotros. Y mis hermanos, lo que voy a leer ahora, esto está dicho de parte del Señor aproximadamente en la mitad de su ministerio terrenal público. Es decir, habían transcurrido alrededor de 2 años de ministerio público de Cristo. Los 3 evangelios narran este incidente cuando Jesús fue al monte de la Transfiguración y allí en la parte alta de este monte dice que el Señor se apartó de 3 de los discípulos que le pidió que lo acompañaran, Pedro, Santiago y Juan. Y estando allí en lo alto, dice que su rostro se hizo como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Los discípulos contemplaron el cambio de faz, de resplandor que emanaba y que rodeaba la persona de su maestro amado. Y también pudieron observar que 2 personajes descendieron desde los cielos y llegaron donde estaba el Señor y hablaron con él. Y se trataba de Moisés y Elías. En verdad, los discípulos contemplaron la gloriosa escena y dan testimonio después, más adelante, específicamente Pedro, ¿cierto?, de haber tenido ese grato privilegio de haber estado con el Señor en el Monte Santo, donde ellos vieron la gloria junto a su Padre. Y pudieron oír al Padre que le hablaba y que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los evangelios presentan el hecho de que el Señor había dejado a los otros discípulos, a los otros 9, en la parte del valle, allí donde comenzaba ese gran monte. Y le había encargado que ellos, estos 9, atendieran a la gente que buscaba al Maestro.
y que era mucha gente. Y cuando descendieron del monte al valle, dice que un hombre, un padre de familia, corrió hacia donde venía Cristo y se postró a sus pies y le dijo, por favor, maestro, por favor, atiende a mi hijo. Te ruego que por favor lo atienda, es mi hijo único. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voz y se sacude con violencia y lo hace echar espuma y estropeándole, ¿cierto? A duras penas se aparta de él. Él sufre mucho, maestro. Y yo rogué y lo he traído a tus discípulos para que lo echaran fuera, pero ellos no pudieron. Y dice la Biblia que el Señor, junto con obrar el milagro de sanar a ese muchacho, miró a los discípulos y los reprendió. Y los reprendió diciéndole, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y el Señor, cierto, pidió que trajeran al niño, lo tocó y el Señor obró un milagro y lo sanó. Por cierto, al ver un milagro más de los tantos que ya habían contemplado y visto los ojos de los discípulos, ellos y la gente que observó este milagro, dice que se admiraban de la grandeza de Dios por las obras de Cristo. Y él se dirigió ahora de manera, después de reprender la incredulidad a sus discípulos, se dirigió a ellos en estos términos. Le dijo, haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. El Señor estaba comenzando a preparar la mente, el corazón, el alma de sus amados discípulos para su última semana de vida y para el gran momento donde Él, como ofrenda por el pecado, tenía que entregarse para hacer lo que simbolizó durante miles de años el altar y el sacrificio, la muerte de los corderitos, que el Hijo de Dios iba a hacer la ofrenda del amor de Dios para condenar al pecado, la culpabilidad, la malignidad del pecado en un sustituto y también garante para todos los que ejercieran fe en la promesa del gran Creador, del Dios de amor. Sin embargo, aunque el Señor, hermanos, les pidió a los discípulos que le penetraran bien en su mente estas palabras, es decir, que le entraran por este oído, también por este otro, que quedaran dentro, en otras palabras, que no se olvidaran lo que Él estaba diciendo en esta hora. Sin embargo, pasaban las pocas horas y pasaban los días y ellos todavía no lograban entender el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Habían transcurrido solo unos pocos días. El Señor Jesús, según el escritor Lucas, lo muestra ahora en su último viaje rumbo a Jerusalén. Porque desde aquí en adelante, desde el capítulo 9, Lucas está preparando al público a quien dirige para mostrar lo que va a consumarse finalmente en la última semana de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser la ofrenda del amor de Dios por el pecado del mundo. Y dice en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas aquí muestra a Jesús trasladándose hacia Jerusalén, donde tenía que, de acuerdo a la profecía, consumarse el gran sacrificio simbolizado por el tipo o por los símbolos del altar y el sacrificio de animales inocentes durante tanto tiempo, en la era mosaica e incluso antes en la era patriarcal. Y mis hermanos,
Eh, Aquí el Señor le muestra a los discípulos cuán lejos están de entender el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Y dice en el verso 52 que le envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas allí dice que no le recibieron porque su rostro era como de ir a Jerusalén, es decir, un viajero que iba con un destino claro, fijo, determinado. Al ver la negativa de los samaritanos para recibir, como otras veces, al gran maestro, al Señor Jesús, dice la Biblia que los discípulos se molestaron, especialmente dos de ellos, Santiago y Juan, y le dijeron al Señor: ¿quiere que vayamos y que oremos y que le pidamos a Dios que haga descender fuego del cielo como lo hizo Elías y destruya a esta gente? Entonces el Señor dice que, volviéndose a ellos, les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que ha venido para salvar las almas. Aquí podemos ver cuán lejos de comprender el sentido de la misión salvífica de Cristo a lo que Él había venido, tenían todavía los discípulos. Ellos querían, mis hermanos, hacer juicio y rápido, castigar a los que rechazaban a Cristo. Estaban confundidos, eran bastante incrédulos, su fe era muy pequeña, eran tardos para comprender y a veces duros de corazón, que el Señor tuvo que tratarlo como de una generación incrédula, porque le costaba creer y le costaba entender las enseñanzas de su maestro. Él le había dicho: haced que os penetren bien en vuestra mente estas palabras, pero no le estaban entrando. Ahora Cristo una vez más muestra el propósito por el cual había venido. Él había venido no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego el Señor va llevando a los discípulos poco a poco, durante muchas veces, repitiéndole lo que va a suceder dentro de poco. Él quería preparar la mente de ellos, quería hacerles entender la misión salvífica, redentora, liberadora que Él había venido, ¿cierto?, a consumar a este mundo. Mis hermanos y hermanas, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto a veces entender el sentido de la palabra del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque en verdad, hermanos, a veces nosotros no permitimos ser hombres y mujeres de oración, para que nuestra mente esté más dócil, más disponible, más proclive a hacerle caso a la luz que emana de la palabra de Dios, a fin de que nosotros no nos dejemos arrastrar por cosas que no fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en su palabra y en su promesa, sino que muchas veces, al ser quizás lentos para orar o remisos para orar y a veces descuidados en nuestra comunión personal con el Señor, hace que no tengamos la debida comprensión de lo que es el mensaje de Dios en su palabra para nuestra vida, para nuestra salvación y para la causa del Señor y para la salvación de los demás. Mis hermanos, nosotros nos acercamos a la Semana Santa. En 3 días más comienza para nosotros esta semana memorable. Me gustaría leer un pensamiento muy cortito que escribió Elena de White. Ella dice: sería bueno, sí, hermanos queridos, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión y de contemplación de la vida de Cristo. Mire lo que dice la profeta y mensajera de Dios. Sería bueno que cada día dedicásemos
una hora de reflexión y de contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante y se reavivará nuestro amor por Él y quedaremos más imbuidos del Espíritu Santo. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación a los pies de la cruz, es decir, de lo que sucedió en la cruz. Mis hermanos, Semana Santa es un tiempo propicio, es un tiempo especial, donde nosotros debiéramos con disposición y con decisión, de una manera especial, centrar nuestra atención en los grandes hechos que sucedieron en la vida de Cristo y en las enseñanzas de Cristo para consumar el gran plan de redención en favor mío, de cada uno de nosotros, de la Iglesia y también ofrecido para el mundo entero. Todos los acontecimientos previo a su muerte tenían como propósito tratar de hacerles entender a los discípulos el sentido de la misión que el Hijo de Dios había traído al mundo. Sin embargo, hermanos, hasta casi la última hora, todavía ellos no lograban comprender el propósito de la misión del gran Mesías Redentor. Incluso Cristo había muerto por ellos. Vieron la evidencia de un ser puro y santo que había sido enjuiciado injustamente y que había sido llevado solo por envidia, por maldad, a ese juicio injusto y a esa muerte cruel. Y habiendo incluso Cristo ya dado evidencia de su gloriosa resurrección de entre los muertos, los discípulos todavía, muchos de ellos, seguían siendo presa de la duda y de la incertidumbre, y no creían la palabra del Señor. Cleofas y Simón caminaron rumbo a Emaús. Vieron a un caminante extraño que se les suma en el caminar, donde ellos en su rostro revelan una profunda tristeza y preocupación. Y se sorprenden cuando el forastero les pregunta: ¿y qué pláticas son estas? En su rostro revelan tristeza, preocupación. ¿Qué pasa, amigos? Y ellos se sorprenden y le dicen: ¿pero cómo tú nos puedes preguntar qué pasa? ¿No sabe acaso los acontecimientos que han sucedido aquí en estos días? ¿Pero qué cosa? Y Simón y Cleofa le cuentan al forastero las cosas que han sucedido respecto de ese varón profeta que fue poderoso en obra y en palabra, ¿cierto? Y que finalmente los dirigentes del pueblo lo sometieron a juicio y lo llevaron a una muerte cruel, una muerte de cruz. Y nosotros esperábamos, le dijeron ellos, ¿cierto?, al forastero, que él era el que tenía que redimir a Israel, y esto ya hace 3 días, y ahora andan rumores por ahí que unas mujeres fueron a la tumba y vieron, al parecer, visión de ángeles que andan diciendo que él vive. Y el forastero, que era Cristo, que caminaba junto a ellos, los lleva a las Escrituras. Y el registro sagrado dice que el Señor se refiere a ellos en términos parecidos a palabras que él ya había dicho en otro momento a los discípulos. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que le dijo también: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas antes que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las Escrituras lo que respecto del Mesías las Escrituras decían. Bueno, y resultó que la conversación se hizo muy entretenida, muy interesante.
Era como algo especial dentro del alma que estaba haciendo como algo ardiente y ellos estaban realmente impresionados por las palabras del forastero. Y ese forastero era Cristo, caminaba junto a ellos y ellos seguían todavía en un mar de incertidumbre e incredulidad. No le habían entrado bien las palabras que Cristo le había dicho desde hacía ya 2 años que los estuvo preparando, pero ellos todavía no creían. Y dice que llegaron a una aldea y él se hizo el forastero como que iba más lejos, pero Simón y Cleofa le dijeron al forastero, mira, ya se hace tarde, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y dice que pidieron cierto alimento y allí alrededor de una mesa, estando ellos, el forastero, antes de servirse los alimentos, como era la costumbre, entre ellos como judíos, ¿verdad? Levantaron las manos, pidieron la bendición y se dieron cuenta que esas manos tenían una señal, cicatrices. Cicatrices allí mismo donde habían sido puestos los clavos que atravesaron esas benditas manos, esas manos llenas de amor y de misericordia que tanto bien hicieron, que tantos milagros, tanta bondad entregaron a tantas personas que recibieron los favores de Dios en la persona de su Hijo. Esas manos que vivieron para servir, allí estaban las cicatrices. Y Cleofa y Simón quedaron impresionados y le quisieron hablar, pero ella desapareció de su vista. Mis hermanos, un milagro frente a hijos amados de Dios, pero aún incrédulos o con muy poca fe, que no lograban que la palabra de Dios penetrase a tal punto que le diera luz oportuna para discernir el momento y los tiempos y el significado de los acontecimientos que habían sucedido por la salvación de ellos y de todo el mundo. Yo espero, queridos hermanos amados de la Iglesia de Shaddai y de hermanos y amigos que escuchen este mensaje, permitamos que la palabra de Dios os penetre bien en estos días en que vamos a entrar a Semana Santa. Y que la palabra del Señor entre en nosotros y nos alumbre y produzca los cambios que todavía se necesitan realizar dentro de nosotros. Y que estos mensajes nos ayuden para acercarnos más al Señor, para renovar nuestro pacto con Él, para comprender en una dimensión más profunda el gran valor y las maravillas y los alcances infinitos del plan de salvación de Dios y el valor de la persona de Cristo, su encarnación entre los hombres y su entrega por amor como una ofrenda vicaria y sustitutiva por mi pecado y por el pecado de cada uno de nosotros. Gocémonos y alegrémonos al recordar la demostración del magno amor de Dios por nosotros al dar a su Hijo por nuestra salvación. Que también con un sentimiento de reconocimiento, de amor y de gratitud podamos ser movidos a invitar a otros amigos, vecinos, familiares quizá, para que se conecten a las conferencias que se entregarán a través de nuestro amado pastor Bruno Razo, que será el orador central en esta Semana Santa en nuestra zona. Que el Señor nos bendiga y que en esta semana memorable podamos verdaderamente acercarnos mucho más a nuestro Señor y vivir en una actitud no solamente de admiración, de adoración, de gratitud, sino también de compromiso en colaborar con el maravilloso plan de salvación centrado en Cristo, en su encarnación y en su gran sacrificio por cada uno de nosotros, que será lo que en esencia recordaremos en estos días y en el contexto de esta semana memorable. Que el Señor nos pueda bendecir grandemente y que el Santo Espíritu esté junto a nosotros, iluminando nuestra mente para que la palabra del Señor penetre y nos alumbre oportunamente para saber cómo vivir, cómo actuar y cómo crecer en la gracia del Señor, preparándonos para la pronta venida gloriosa de su amado Hijo. Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos juntos. En mi sincero anhelo, también deseo y mi oración.
Amén.